El ataque terrorista del grupo Hamas contra Israel no tiene precedentes por su escala, por su tamaño, por la planificación, por los recursos involucrados, por su letalidad y por su crueldad. Y por supuesto está generando consecuencias inmediatas y va a generar aún mayores consecuencias para todo el Medio Oriente y para el mundo completo. En este video vamos a tratar de analizar, darle un poco de contexto a esto para entender qué es lo que está pasando, y como nuestro canal es básicamente sobre finanzas, vamos a estar viendo algunas de las cosas que vamos a estar monitoreando el lunes cuando abran los mercados financieros. Pero antes de comenzar quiero manifestar mi solidaridad con el pueblo de Israel, con las víctimas, con sus familiares, mi absoluto y total rechazo a la violencia, al terrorismo y a atentados como este que se dio hoy. Y además también mi solidaridad con todas las víctimas, no solamente ciudadanos israelíes, también hay víctimas palestinas, porque hay civiles inocentes de lado y lado muriendo. Hoy, sábado, día de este ataque, ya hay más de 200 muertos de cada lado. Y hay que tener claro que una cosa es la autoridad palestina que gobierna en los territorios palestinos, otra cosa es el grupo Hamas, que es un grupo terrorista, y ahí sí hay que decirlo, así hay que llamarlo. Hay gente que le pone otros nombres, otros calificativos, un grupo que pone bombas en una guardería donde hay bebés, o que le mete un misil a una parautobús donde hay unos ancianos esperando un autobús. Es un grupo terrorista y hay que llamarlo así. Pero eso es una cosa, la autoridad palestina es otra y el pueblo palestino es otra. Y también hay víctimas inocentes allí. Así es que mi solidaridad como ser humano, mi rechazo a la violencia en todas sus formas, y desde aquí haciendo votos para que la paz regrese a esa zona tan conflictiva. Más allá de las posiciones políticas, aquí no vamos a hacer un análisis de fondo sobre las posiciones políticas. El conflicto árabe-israelí es muy complejo, no es centenario, es milenario. Sus orígenes probablemente están en la Biblia o antes. No somos expertos en la materia, no vamos a entrar allí en ese debate. Vamos a tratar de entender qué está pasando en este momento, en esta coyuntura, y qué puede venir en los próximos días para los mercados financieros. Y quiero comenzar aquí. El País de España dice: Gaza e Israel entran en guerra tras un ataque sin precedentes desde la Franja de Gaza. Y dice el Financial Times que Netanyahu dice que Israel está en guerra después de que una docena muere en un ataque Hamas. Esto fue muy temprano, porque una docena de muertos fue muy temprano, ya van más de 200, y esta es una cifra que lamentablemente irá subiendo a medida que transcurren las horas. Y dice aquí: Israel en guerra, Hamas se infiltró, asesinó y secuestró decenas de civiles y desfila por Gaza con cadáveres de soldados. Y esto fue, como dice allí, 50 años y un día después de la guerra del Yom Kippur, una cosa casi que medida para que cayera y coincidiera con la fecha. Dice aquí el País: la guerra desatada por el ataque sorpresa de Hamas a Israel deja 200 israelíes y 232 palestinos muertos. Lamentablemente la mayoría de estos muertos son civiles inocentes que, aunque tengan sus posiciones personales, sus posiciones políticas, sus creencias religiosas, no merecen morir. Nadie merece morir, y esto es realmente lamentable. Dice aquí AP que el ataque de Hamas y la represalia de Israel dejan cientos de muertos y heridos. El Wall Street Journal tiene en su primera página esta foto y dice: Israel declara la guerra a Hamas después del asalto que lanzaron desde Gaza. Miles de cohetes fueron disparados. Y Bloomberg, fíjense, Bloomberg tiene un titular interesante, dice: ataque sorpresa sobre un Israel debilitado. ¿Ok? Pone en peligro y revuelve toda la geopolítica, pero un Israel debilitado. Recordemos que Israel ha estado lleno, todo este año ha sido noticia las manifestaciones en Israel. Ha habido manifestaciones de la sociedad civil contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha tratado de modificar la constitución, afectar la independencia del Tribunal Supremo de Justicia o de la Corte Suprema. Y bueno, ha habido toda una lucha interna ahí, en la cual no me voy a adentrar porque no tengo todos los detalles. Pero lo cierto es que ha habido manifestaciones. La sociedad israelita está dividida por el tema político. Y en este momento pareciera que esa debilidad la aprovechan sus enemigos para atacar. Es un ángulo interesante. Reuters dice que Israel promete venganza después del peor ataque en 50 años. Y eso mismo lo tenemos aquí en español. La ofensiva de las milicias. Netanyahu dice, comillas: nos vengaremos con todas nuestras fuerzas por este día negro. Una declaración fuerte, muy fuerte, una declaración que es de guerra básicamente. Hay más de 3.000 heridos, tanto israelíes como palestinos. La operación y sus respuestas causan más de 250 muertos en Israel y 232 en Gaza.
Dice aquí Benjamín Netanyahu, estamos en guerra y vamos a ganar, pagarán un precio sin precedentes, pues las declaraciones suben de tono, las amenazas. Bloomberg dice que Netanyahu dice que la guerra va a ser larga y difícil, así que preparándose desde ya para un conflicto largo. Y fíjense, ¿quiénes están detrás de este conflicto? Bueno, obviamente el grupo terrorista Hamas lo ejecutó, pero ¿quién está detrás de eso? ¿Cómo puede Hamas? Fíjense, este ataque vino desde Gaza, desde la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un lugar relativamente pequeño. Y es prácticamente imposible que en un lugar tan pequeño, que está monitoreado por la Fuerza de Seguridad de Israel, por los servicios secretos, está monitoreado por satélites, por drones, por aviones, por helicópteros, por espías, por todo tipo de cosas, por cámaras. Es prácticamente imposible que jamás haya podido planificar una operación de esta envergadura en un territorio tan pequeño sin que las fuerzas de seguridad de Israel lo hayan detectado. En el ataque de hoy hubo hasta paracaidistas. No pueden entrenar paracaidistas en la Franja de Gaza sin que Israel se entere. Había paracaidistas, hubo, dicen, 3.000, 5.000 misiles, dice Hamas. Israel confirma por lo menos 2.500 misiles. ¿De dónde vienen esos misiles? ¿Quién los fabrica? ¿Quién los provee? Entonces, obviamente aquí hay alguien detrás. ¿Dónde entrenaron a estas personas? ¿De dónde viene el armamento? Siria, Irán. Irán es el sospechoso, el principal sospechoso en estas cosas siempre. Y aquí fíjense esta declaración: Irán apoya el ataque de Hamas. Israel es un tumor que será extirpado por los palestinos. Y esto es importante entenderlo. Fíjense, Hamas, igual que Irán, no están en un proceso donde están buscando negociar la paz con Israel a cambio de tierra. O sea, vamos a que si la raya, la frontera es aquí o es más allá, dame un pedazo más, un pedazo menos. No, el objetivo de Hamas declarado es acabar con el Estado de Israel. Entonces no es un tema que vamos a negociar qué espacio es de quién y de quién son cada tierra. No, ellos tienen como objetivo acabar con Israel y eso por supuesto es absolutamente inaceptable. Eso es muy peligroso porque eso trae consecuencias. Y bueno, Irán pues apoya con todo a Hamas, pero fíjense, yo quiero resaltar lo siguiente aquí. Ha habido esfuerzos de Occidente, encabezados por Estados Unidos, para trabajar la paz en el Medio Oriente y un acercamiento entre Israel y los estados árabes. De hecho, ha habido muchos avances en los últimos años, ya se los voy a mostrar. Y esos avances han sido tan grandes que están a punto de lograr restablecer relaciones entre Israel y Arabia Saudita, que es la principal economía de la zona. Y pareciera que eso ha desesperado a algunos palestinos, en este caso a Hamas, y también a Irán, que son las principales víctimas. Ellos están aterrados de este acercamiento de Israel con los países árabes. Lo vamos a ver con más detalles, porque este es el contexto importante. Pero fíjense, algún analista comparó los ataques terroristas de Hamas con los atentados a las Torres Gemelas. Dicen es el 11 de septiembre de Israel. Y bueno, salvando las gigantescas distancias y diferencias, pareciera que los servicios de seguridad de Israel fueron sorprendidos. Pareciera que hubo una falla en la inteligencia, no lo sé, es temprano. Estoy seguro que después, más adelante, va a haber investigaciones para entender qué fue lo que pasó. Ahorita todos los esfuerzos son para rescatar a las víctimas. Hay israelitas secuestrados en la franja, que han sido llevados por Hamas a la Franja de Gaza. Ahorita el esfuerzo será recuperar, rescatar a los secuestrados, atender a las víctimas, la contraofensiva, etc. Pero después habrá una investigación para entender por qué uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo, como son los de Israel, fallaron o no detectaron a tiempo este ataque para poderlo prevenir. Estados Unidos dispuesto a ofrecer apoyo a Israel tras los ataques palestinos, dice Biden. Según AP, los aliados de Israel expresan furia y estupor y sus enemigos festejan el ataque de Hamas. Y Estados Unidos y la Unión Europea salen en tromba a condenar el ataque de Hamas contra Israel. Obviamente Occidente tiene que ir adelante. Europa, Estados Unidos, los países libres y democráticos del mundo que respetan la libertad y la democracia son los primeros que tienen que condenar este tipo de cosas. Y aquí tengo una declaración, aquí está la agencia de información suiza, Swissinfo, que dice: von der Leyen carga contra el ataque siniestro de Hamas, que es, comillas, puramente terrorismo. Y esto es importante, creo que Úrsula lo dice muy bien aquí, en representación de Europa. Es terrorismo, señores. No le pongamos otro nombre a una cosa que es terrorismo puro y simple. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá mañana domingo por los ataques a Israel, según fuentes diplomáticas. Esta información procede de Brasil, porque Brasil preside temporalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Amigos, quiero recordarles que se suscriban a mi canal de YouTube, le den like a este video para que más gente pueda verlo. Y fíjense, les quiero hablar de esto, contexto. ¿Por qué llegamos a esto? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Hay una cosa que se llaman los acuerdos de Abraham, ¿ok? ¿Qué son? Aquí está.
Lo buscan, la página France 24, la agencia de noticias francesa, ahí están los acuerdos de Abraham, les trae esa serie de noticias que están ahí. Te las voy a amplificar, las vamos a pasar rápidamente para que veamos esto, porque los acuerdos de Abraham son una cosa histórica que han acercado a Israel con los países árabes. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos tienen estos lazos diplomáticos nuevos con Israel a partir del 2020 en unos acuerdos que fueron trabajados por los Estados Unidos y firmados en presencia del entonces presidente Donald Trump. Y aquí tenemos, esto es la agencia francesa de noticias, esto es 15 de septiembre del 2020, ahí ven la fecha. Israel firma acuerdo histórico con los Emiratos Árabes y Bahrein tras la mediación de Estados Unidos. Allí ven a Netanyahu, ahí ven a Donald Trump, ahí ven a los representantes de los demás países que están firmando ese acuerdo. Eso es septiembre del 2020. Luego, mismo día, misma noticia en la Casa Blanca, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein normalizan relaciones con Israel. Avances en diplomáticos para Israel y para toda la zona. Después, esto es fecha, octubre del 2020, Israel califica de histórica la visita de los Emiratos Árabes Unidos, pero Palestina la tilda de vergonzosa. Palestina no le gusta esto y a Irán tampoco le gusta esto. Esto es el 2020. Luego, octubre del 2000, a ver, ¿por qué se metió esto aquí? Esta noticia no va aquí, esta noticia no va aquí. Ok, seguimos. Noviembre del 2020, con inédita visita a Bahrein y Israel avanzan en la normalización de sus relaciones. Seguimos, el junio de 2021, canciller israelí inicia histórica visita a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué tenemos aquí? Julio del 2021, Israel. Yair Lapid realizó una visita histórica a los Emiratos Árabes Unidos para fortalecer lazos. Otra, septiembre del 2021, Israel afianza sus relaciones con Bahrein con la apertura de una embajada. Fíjense, pasos concretos en diplomacia, paz, acuerdos, acercamientos. Esta es de mayo del 2022, el año pasado. Israel firma con los Emiratos su primer acuerdo de libre comercio con un país árabe. Aquí tenemos uno más. Esto es julio del 23. El Sahara Occidental, Israel reconoce la soberanía de Marruecos sobre territorio en disputa. Como vemos, todas estas cosas parten de esos acuerdos que fueron impulsados desde la Casa Blanca. Y ahora lo más importante es que están Israel y Arabia Saudita a punto de negociar también paz, acuerdos diplomáticos. Fíjense, estas son noticias ya actuales de ahorita. Estados Unidos acelera, esto tiene menos de un mes, Estados Unidos acelera el paso para lograr un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita que cambiará la diplomacia en el Oriente Próximo. Esto es una buena noticia para el mundo, terrible noticia para Irán y para los terroristas de Hamas. AP dice, Israel dice estar en la antesala de un pacto de paz con Arabia Saudí. Esto sería algo histórico. Estas noticias son de hace 1 o 2 semanas. Aquí está la agencia europea Euronews. Acuerdo de paz histórico entre Israel y Arabia Saudita se ve a la vista, está cercano. Aquí dice, la primera visita de un ministro israelí a Arabia Saudita refleja el veloz acercamiento entre ambos países. Este es el contexto en el que se da el ataque de Hamas hoy. Infobae dice, un pacto entre Israel y Arabia Saudita podría darle la vuelta al Medio Oriente. Y estoy de acuerdo con eso, es así. Y Hamas hoy pues le mandó un mensaje violento al mundo en un momento pues de que cuando se están dando estos acercamientos de paz con estos ataques. Yo creo que aquí Barron's pone un titular que efectivamente dice, la ofensiva de Hamas complica las negociaciones entre Arabia Saudita e Israel. Y yo creo que básicamente Hamas e Irán lo que están buscando es dinamitar cualquier posibilidad de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Está tratando de radicalizar nuevamente al mundo árabe contra Israel y ya veremos si tiene éxito o no y cuáles son las repercusiones que tiene este ataque de hoy. Vamos entrando en materia económica. Bueno, lo primero es que varias aerolíneas de Estados Unidos cancelaron sus vuelos a Israel en medio de esta nueva guerra. Incluso algunos aviones se devolvieron en el aire. Aquí lo tengo, fíjense. Delta, United y American Airlines están entre las aerolíneas que han interrumpido el servicio con Israel y que prestaban desde ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, San Francisco y Chicago. Dice, un vuelo de United que iba de San Francisco a Tel Aviv se desvió de su ruta después de 7 horas y volvió a su punto de origen, se devolvió tras conocerse la ofensiva del grupo islamista Hamas. Y también dieron media vuelta a otros vuelos que salieron de Europa, de Ryanair y Wizz Air, y bueno, en fin, ahí hay varias de estas líneas. Así es que bueno, las líneas aéreas son una de las primeras, vamos a decir, que van a ser afectadas por este conflicto. Luego tenemos el tema del petróleo. Cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente, el petróleo se pone en el epicentro. Recordemos que el petróleo ha venido subiendo en el último mes y medio, 2 meses, porque Arabia Saudita y Rusia han recortado producción, la OPEP+.
Pero en la última semana, esta semana lo estuvimos viendo en mis videos, esta semana el petróleo se vino abajo. Se vino abajo básicamente porque un reporte dio a entender que el consumidor norteamericano está usando menos gasolina y los inventarios de gasolina crecieron en Estados Unidos. Entonces hay miedo porque la demanda de petróleo se podría estar frenando. Entonces eso tumbó el precio esta semana. Entonces aquí lo tenemos, fíjense, este es el precio del petróleo de Texas, West Texas Intermediate, que cerró en 82.81 ayer viernes, y en este gráfico, el gráfico que está ahí en verde, son los últimos 6 meses. Fíjense que el precio venía subiendo y subiendo por los esfuerzos de Arabia Saudita de secar el mercado, pero en la última semana cayó con fuerza. Ahora vamos a ver qué pasa esta semana que viene, porque habrá un poco de nerviosismo en el mercado petrolero. Este es el precio del Brent, que ha pasado exactamente lo mismo. El de Texas y el Brent, que es el del Mar del Norte, bailan pegados, van iguales. El petróleo Brent es un poquito más caro que el de Texas, pero cuando los dos suben y bajan, vamos a decir, al mismo tiempo. Y también vemos cómo subió durante el último mes, 2 meses, y la caída de esta semana. Aquí están los países que producen petróleo, los principales productores de petróleo. Estados Unidos es el más grande, pero básicamente consume todo lo que produce. Y después tenemos Arabia Saudita, que es clave en esta situación. Rusia, que bueno, que produce, pero está sancionada. Entonces hay todo un tema con el petróleo ruso. Canadá, que es un proveedor confiable, un país democrático, estable. En fin, es un proveedor y un productor estable. Luego está Irak, que habrá que ver cómo reacciona con todo esto. China, que básicamente consume todo lo que produce, y los Emiratos Árabes Unidos, que son el otro jugador que va a tener algún peso en esto. Porque luego viene Irán, ya sabemos la posición de Irán. Irán está sancionado, Irán es un país que promueve el terrorismo, que viola los derechos humanos, que ahorca en la calle, en la vía pública a quienes protestan, que ataca a las mujeres, las veja, bueno, en fin. Ya sabemos lo que es. Entonces, bueno, cuando vemos esto, vemos que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes tienen un peso importantísimo en lo que vaya a pasar con el mercado petrolero. Y aquí un dato que no podemos olvidar: cada vez que hay un problema geopolítico, nos acordamos de la Reserva Petrolera Estratégica de los Estados Unidos, que en este no está en un buen momento. Se ha venido vaciando porque la administración Trump, cuando el petróleo empezó a subir de precio, decidió liberar petróleo de la reserva para tratar de bajar los precios del petróleo, cosa que no es el objetivo de la Reserva Estratégica de Petróleo. Esa reserva no es para manipular los precios como lo hace la OPEP. Esa reserva es para garantizar que Estados Unidos tenga suficiente petróleo en caso de que haya una disrupción en el mercado petrolero mundial. Y aquí está el gráfico que nos muestra desde el año 93 hasta hoy cuántos días de suministro tiene, cuántos días podría suministrar petróleo para vamos a decir, cubrir la demanda completa de petróleo de Estados Unidos, la reserva estratégica. Y el promedio está ahí, el promedio está entre 30 y 35 días. Sin embargo, hoy está en 17 días, una cifra bastante baja. Así es que eso le va a agregar alguna volatilidad al mercado petrolero. Y bueno, otras cosas, por supuesto, Israel, el mercado de valores, la bolsa de Tel Aviv. Aquí les tengo este ETF, es el ETF más popular para aquellos que quieren invertir en Israel, que es el iShares MSCI Israel ETF, ¿ok? EIS es el ticker symbol. Este ETF, fíjense, ahí está el gráfico de los últimos 5 años, y la verdad es que el último año y medio, 2 años, lo que ha hecho es bajar y bajar. La bolsa de Israel la bolsa de Tel Aviv ha estado bajando, y aquí podemos ver que en las últimas 52 semanas, el último año, el precio máximo que tuvo este ETF fue 64,37, vemos ahí, y cerró en 54,17 el viernes. Está cerca, no está lejos de su mínimo del año, que es 51,86. Ahora, ¿cómo va a reaccionar la bolsa de Tel Aviv? ¿Cómo van a reaccionar las acciones, los inversionistas el lunes? No lo sabemos. Se estarán preparando para una guerra, estarán pensando que esto no va a ser tan grave como algunos tememos. No lo sabemos, pero vamos a estar monitoreando este ETF. Y ahora, ¿qué acciones tiene este ETF? Las principales acciones, las más grandes de la bolsa de Tel Aviv, aquí se las tengo. Fíjense, el más grande, el principal holding, la principal posición de este ETF es el banco Leumi, que tiene el 7,35% del portafolio. Entonces, lo primero es un banco. Luego viene Checkpoint Software. Esta es una tremenda compañía, yo la sigo, la monitoreo, me gusta mucho. Me gusta lo que hacen, están en el área de cybersecurity, seguridad en redes, internet, etc. Creo que es un área con mucho futuro, y esta empresa es una muy buena empresa. Después tiene Teva Pharmaceuticals, que también muchos de ustedes la conocen, hace medicinas y hace genéricos, etc. Es grande. Después está otro banco, el Bank Hapoalim, no lo conozco. Después están otra empresa, Nice, CyberArk, Después hay otro banco, el Israel Discount Bank. Después está
otro banco, el Mizrahi, y al final está Avid Systems, que es una empresa que se encarga de temas de defensa, casualmente, seguramente es una empresa que va a tener mucho trabajo en los próximos días, hace armamento, inteligencia, contrainteligencia, tecnología, seguridad, bueno, esa es su área y es una empresa grande, importante, vende sus productos en todas partes del mundo, especialmente, me imagino el gobierno de Israel debe ser un gran cliente. Y Wix.com, que muchos de ustedes la conocen porque Wix tiene un servicio en la nube para crear páginas web. Hay mucha gente que usa Wix para crear páginas web. Yo no lo he usado, pero aparentemente es muy fácil montar, crear una página web. Además está en la nube y pareciera que es un éxito. Le va muy bien a esta compañía. Y aquí tengo los gráficos de cada una de ellas. Checkpoint Software, esta es tremenda empresa, como les dije, yo la sigo. Este es el gráfico de los últimos 5 años. Cerró en 137. Está a 20 veces ganancias el precio. No está barata. Me gustaría que estuviera más barata para invertir en ella, pero bueno, ahí les dejo ese gráfico. Aquí está Elbit Systems, como les digo, está en el área de defensa, inteligencia, tecnología, etcétera. Y esta es otra, Wix.com, que bueno, se subió mucho durante el rally post pandemia y después ha caído con fuerza, como todo el área, como le pasó a muchas de las empresas que están en esta área de la nube, etcétera, pero sigue siendo una empresa interesante. Yo no sé si yo invertiría en ella, no estoy seguro de que sea una empresa que va necesariamente a ganar y a ser líder, pero bueno, ahí está dando la pelea y tiene una capitalización de mercado de 5.000 millones de dólares. Otras empresas que yo voy a estar monitoreando es InMode, esta es una empresa israelí que a mí me gusta mucho. Yo la sigo, la monitoreo. Tiene algunos productos que son, bueno, son productos más bien estéticos y para la belleza, pero el grueso de sus ventas están fuera de Israel y especialmente en Estados Unidos. Tiene, por ejemplo, Morpheus, que es un aparato que utilizan con láser y tal, sobre todo las mujeres, pero mujeres y hombres, la verdad, como para estirar la piel. Es un tema de estética. Hay gente que antes iba y se hacía una operación para quitarse las arrugas en la cara, ahora lo hacen con láser, ya no es necesaria una operación, bisturí, sino que hay otras técnicas y esta empresa está a la vanguardia de ese movimiento, una empresa muy interesante, sobre todo por los números financieros de esta empresa son increíbles. Yo la sigo y la voy a estar siguiendo el lunes, monitoreando. El tema de Israel no debería tener un gran impacto en ellos porque sus ventas están en el resto del mundo y especialmente en Estados Unidos, pero tienen sus oficinas en Israel y tienen su centro de desarrollo de tecnologías en Israel, así que están expuestos, por supuesto. Y aquí está Tower Semiconductor, que es otra empresa que yo sigo. Esta es una empresa que hace semiconductores y su acción había subido y se mantenía fuerte porque Intel la iba a comprar. Intel hizo una oferta para comprar esta empresa, pero bueno, esa compra por parte de Intel fue saboteada, fue negada sobre todo por China, que la interfirió como una retaliación por lo que ha hecho Estados Unidos contra las empresas chinas como Huawei, etcétera. Entonces Intel tuvo que desistir de comprar Tower y desde que desistió la acción se ha venido abajo. Lo ven ahí en el gráfico, ese es el gráfico de un año y ven como desde el día en que se cayó la negociación hasta hoy ha caído casi un 50%, llegó a estar en 46.50, está en 24 y bueno, hay que ver cómo reacciona. Pero es una empresa que a estos precios se empieza a poner atractiva. De nuevo, nada de lo que digo aquí son consejos de inversión. Recuerden, cada uno de ustedes tiene que hacer su propio análisis, su propia investigación y tomar sus propias decisiones. Y bueno, me despido con estas fotos dramáticas. Esto es una foto de los ataques en Tel Aviv. Estas son algunas de las víctimas. Dios esté con ellos, todos en nuestras oraciones. Algunas de las víctimas del ataque de Hamas. Aquí están las fuerzas de seguridad de Israel socorriendo a un herido. Aquí están palestinos llorando la muerte de algún familiar, de algún conocido en la retaliación de Israel. Aquí hay unos palestinos, fíjense el contraste, estos están celebrando sobre un carro israelí que está quemado y calcinado, celebrando los ataques terroristas de Hamas contra Israel. Esto es parte de la retaliación de Israel en la franja de Gaza. Estos son militantes palestinos del grupo Hamas en un carro que le quitaron, que le secuestraron, le robaron a las fuerzas de seguridad de Israel. Y estos son israelitas que van a hospitales y a centros para donar sangre para las víctimas, porque obviamente la sociedad rápidamente reacciona y trata de solidarizarse con quienes lo puedan necesitar. Bueno, imágenes muy duras, dramáticas. Ojalá hacemos desde aquí votos para la paz, que la paz vuelva, que se puedan conseguir soluciones negociadas, que fracase el terrorismo y que la humanidad pueda avanzar. Estos son actos que nos deshumanizan y desde aquí hacemos votos para que prive la sensatez, el amor, la paz. Tenemos derecho a vivir en un mundo en donde podamos dormir tranquilos y no bajo una amenaza permanente de un ataque terrorista o de una guerra. Bueno, amigos, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos pronto.